Por lo tanto, dentro de lo que ha mostrado la evidencia y que quiero compartir el día de hoy, sería entonces el uso de la educación en neurociencia y el ejercicio terapéutico. Bueno, ¿por qué la educación en dolor? ¿Qué es lo que promueve la educación en dolor? La verdad es que la educación en dolor trata de generar cambios cognitivos a nivel del paciente para que entienda la problemática desde otro punto de vista, además de entender entonces que los cambios que va a tener y los cambios que se generan a partir del dolor van a ser mucho más profundos que simplemente lo propuesto por el modelo cartesiano, que tiene más de 500 años, en donde simplemente se habla de el modelo, ¿cierto?, del fuego, que yo me quemo con algo y eso me causa daño y por eso siento dolor, ¿verdad? Es bastante simplista, puede ser muy real en algunos casos, pero la verdad es que no alcanza a explicar la profundidad y la magnitud de lo que es la respuesta y la experiencia dolorosa de la persona, ¿verdad? Además, el modelo biomédico clásico cae en ser simplista, estructuralista, en que el enfoque de tratamiento es bastante pobre, porque si alguien, por ejemplo, llega con un dolor muscular, yo me voy a fijar solamente en el músculo. Si alguien llega con una tendinopatía en la rodilla, yo solamente voy a ir a pensar en el tendón de la zona. Entonces eso hace que mi tratamiento vaya a ser pobre, las explicaciones biomecánicas son bastante pobres muchas veces, porque no se correlacionan entonces con la experiencia que va a tener la persona. Esto sobre todo es real cuando hablamos, por ejemplo, de el dolor crónico, ¿verdad? El dolor agudo cambia un poco. De todas maneras, acá vemos que la mayoría de los tratamientos de nosotros como terapeutas van a justamente circunscribirse dentro del modelo estructuralista y por lo tanto dentro de este sistema más clásico, en donde tratamos entonces de, si vemos algún signo clínico, por ejemplo, una hernia del núcleo pulposo en la columna lumbar, esto yo lo voy a correlacionar con la movilización o terapia manual, con corregir la postura, entre otros, y que todo esto sumado se ha visto que son tratamientos bastante inefectivos para el dolor lumbar. Por lo tanto, ¿qué es lo que propone la PNE o la Pain Neuroscience Education? Propone que la educación va a ser uno de los pilares centrales que vamos a tener, pero esto también se va a acompañar del ejercicio, que está acá abajo, de la higiene en cuanto al dormir, ¿verdad? Y de cómo nosotros vamos a plantear objetivos. Y si ustedes observan acá, tenemos un montón de otras líneas que me van mostrando que la PNE también va a agregar, ¿cierto?, el feedback, la respiración, la dieta, el entorno sano, distintos tipos de técnicas de tratamiento, etc. O sea, todo lo que nosotros utilizamos normalmente dentro de nuestro abordaje lo podemos asociar, lo podemos entonces anclar a lo que va a ser la educación. Y en este caso estos dos pilares, educación y ejercicio, va a ser lo que nos vamos a centrar más. Este estudio de Lowe del 2015 muestra que la verdad es que pareciera que todo lo que nosotros hacemos tiene algún impacto en disminuir la sensibilización del sistema nervioso cuando estamos en un dolor persistente. En este caso el conocimiento, la relajación, la respiración, el ejercicio aeróbico, incluso la exposición gradual, terapia manual, todo cuando nosotros lo unimos va a tener un efecto de ir bajando la sensibilización y la excitabilidad del sistema nervioso. Por lo tanto, mi enfoque no puede ser solamente basado en una técnica de tratamiento, sino que tiene que ser la sumatoria de todo esto. Y bueno, no me quiero detener mucho en evidencia, pero acá tenemos un resumen que ha mostrado que ya existen montones de estudios que avalan el uso de la educación. Existen estudios con resonancia magnética funcional en distintas condiciones, ¿verdad? Se ha visto que existen cambios a largo plazo. Uno de los últimos estudios ha mostrado que se mantienen los efectos 7 años después de haber hecho este tipo de aplicación de terapia. También se ha visto que es preventivo, ¿verdad? Y hoy en día incluso se ha visto que es eficaz cuando se entrega incluso por telerehabilitación, que es algo que estamos viviendo hoy en día por este tema de la cuarentena, en la pandemia, ¿verdad? Por lo tanto, existe un montón de cantidad de evidencia que avala el uso de la educación. Ahora, bueno, ¿cómo funcionaría entonces la educación? La educación funcionaría básicamente por un modelo llamado el top-down, en donde nosotros tenemos que, si yo hago un tratamiento más enfocado en lo cognitivo, ¿verdad?, que tiene que ver con la
con el ánimo de la persona, con las emociones, con la cognición de la persona, va a generar una respuesta moduladora que va a partir en mi sistema nervioso y va a tener efectos hacia todo el resto del cuerpo. Muy distinto al modelo antiguo, en donde va a ser desde abajo hacia arriba o bottom up, en donde yo aplico un estímulo externo y esto va a generar una respuesta hacia el sistema. No es que una sea mala y la otra sea buena, sino que en realidad, si queremos generar cambios, tiene que ojalá partir por la experiencia dolorosa que yo la quiero cambiar en la persona. Y para cambiarla tengo herramientas cognitivas, que dentro de ellas la educación. Bueno, ¿dónde se aplica más esto? Es más real o tiene más utilidad, la verdad, cuando estamos hablando de un proceso nociplástico, según los mecanismos del dolor, en donde tenemos cambios en el procesamiento y cambios funcionales y estructurales en nuestro sistema, que es cuando hablamos nosotros, ¿verdad?, del dolor persistente, dolor crónico. ¿Ya? En el dolor neuropático y nociceptivo o agudo se ha utilizado la educación, pero no es tan eficaz como cuando ya existen cambios más estructurales y funcionales a nivel de nuestro sistema nervioso. Bueno, entonces, una de las cosas más importantes a entender entonces de todos estos cambios que se generan con el dolor es que este es el modelo del modelo maduro de Louis Gifford, en donde la información que ingresa este input, ya la nocicepción que ingresa a través de algún tipo de daño potencial o real, se va a procesar en nuestro cerebro, se escrutiniza dentro de, si ustedes observan acá, un montón de factores personales y contextuales como la imagen corporal, la cultura, el conocimiento, experiencias previas, etc. Y todo esto me genera un output o una respuesta que va a ser el dolor. Por lo tanto, acá queda demostrado entonces, y se puede entender bastante simple, que el dolor va a ser una respuesta que va a ser muy personal y va a estar influenciada por un montón de otros factores. Por lo tanto, es nuestro sistema nervioso el que decide si va a doler o no va a doler, y además decide cuánto va a doler. Algunos estudios han mostrado que 1 de cada 4 personas va a irse por el camino del dolor persistente. Ahora, ¿por qué? Todavía no se sabe, pero sí sabemos que 1 de cada 4 personas que sufre de dolor musculoesquelético va a progresar hacia el dolor crónico persistente. Entonces, no solamente estos cambios se van a ver a nivel de la sintomatología del dolor, sino que, como este estudio de Mosley y Butler, muestran que existe una respuesta psiconeuroinmune, o sea que se van a generar cambios a todo nivel, a nivel de neurotransmisores, hormonales, ¿verdad? Cambio en nuestro sistema en general, simpático, parasimpático, etc. Por lo tanto, estos cambios son a gran nivel, son a nivel químico y también, por supuesto, a nivel emocional. Por lo tanto, el dolor es una gran, digamos, una gran, por así decirlo, amenaza, y que si nosotros lo tratamos solamente desde un pequeño punto de vista, no va a ser efectivo. Y de hecho acá tenemos una de las formas de explicarle al paciente lo que hemos hablado ahora, de forma más simple, ya en cuanto a la sensibilización. La educación utiliza herramientas como esta para poder comunicarse con el paciente y cambiar la cognición. En este caso va a ser, ¿verdad?, la utilización de una metáfora. En este caso se llama noisy neighbors o los vecinos ruidosos, en donde se explica que a través de el dolor que va a estar muy aumentado, ¿verdad?, porque está sensibilizado el sistema, es como si la alarma de una casa estuviera constantemente activa, y esto va a despertar a los vecinos y además va a atraer también, por ejemplo, a la policía que va a ir a mirar qué está pasando en el barrio. Entonces esto, de cierta forma, haría entender al paciente por qué, si tiene un dolor que supuestamente es la columna lumbar, le duelen otras zonas del cuerpo, y por qué cuando hace un pequeño movimiento o se toca la zona va a generar dolor. ¿Ya? Una forma metafórica bastante simple de que el paciente entienda en palabras bastante resumidas y acotadas qué es entonces la sensibilización central. Bueno, entonces lo que busca la educación va a ser generar un cambio en el pensamiento de la persona, y por lo tanto la información que la gente tiende a estar bastante alterada por la conversación con otras personas o por conocimiento general, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me duele algo, porque algo está mal con esa zona, ¿verdad? Eso es lo que todos creemos. Entonces, si me duele la espalda, es porque algo tengo en mi espalda. Entonces, normalmente, si la gente se
refiere a que algo tiene en su columna, es porque probablemente hay algún tipo de daño. Sin embargo, si nosotros vamos a ver los estudios, ¿verdad? Se ha visto que la cantidad de artrosis en columna lumbar aumenta con el tiempo, a medida que yo envejezco, pero no se genera un aumento de dolor, no existe una relación directa. Y además que la cantidad de cambios que existen en la columna debido a la edad, o sea, de forma normal, hay cambios degenerativos que, por ejemplo, en el caso de la degeneración discal, puede llegar hasta más de un 50% de la población a los 30 años, pero de forma asintomática. Por lo tanto, hoy en día, si yo metafóricamente le explico al paciente que la artrosis, ¿verdad?, y los cambios degenerativos son como las arrugas en la piel, que son normales con la edad, entonces eso también cambia mi percepción de que algo pueda estar con daño o no. Entonces, también se le podemos explicar, y la gente que entienda con este tipo de diagrama, en donde si hay algún tipo de lesión, todo el proceso de reparación, es normal que haya dolor, pero cuando ya se resuelve esto, no debería haber dolor, y cuando ya se sobrepasa el tiempo fisiológico reparativo, probablemente el dolor tiene que ver entonces con otros cambios que hemos hablado ahora en cuanto a la percepción y a el output que está generando mi cerebro. Entonces, dentro de los factores más relevantes como factores pronósticos, vamos a ver que la evidencia ha mostrado que van a ser factores más psicológicos. O sea, por ejemplo, el coping skills o la habilidad de afrontamiento, se ha visto que cuando hay una mala capacidad de afrontar la situación, se ha visto que se asocia con catastrofización y con elevado dolor. En este estudio, por ejemplo, después de artroplastías. O sea, los pacientes que tenían una buena capacidad de afrontamiento después de la cirugía, iban a tener una mejor experiencia y menor dolor. Por ejemplo, acá otro estudio muy interesante que ha mostrado que la cirugía de descompresión subacromial, en el caso de tendinopatías de hombro, se ha visto que tanto la ansiedad como la depresión van a predecir resultados pobres en la cirugía. Y esto es súper interesante porque no tiene que ver con la cantidad de daño de la zona ni con la técnica quirúrgica, sino que simplemente que el paciente tenga depresión o ansiedad gatillado también por esta condición, va a asociarse directamente con un resultado pobre. Eso entonces abre la ventana mental de nosotros, en donde no podemos abordar solamente el dolor como algo que está en el tejido, y además tenemos que trabajar de forma transdisciplinaria, ¿verdad? Yo por lo menos escuchaba atentamente la presentación anterior, porque yo trabajo con psicólogos, y la verdad es que lo que podemos hacer en conjunto es bastante interesante para abordar este tipo de cambios cognitivos. No sé si va todo bien. Todo perfecto, Nelson, adelante. Estamos todos muy atentos. Ya. Es que hablarle solo acá al computador se siente raro, entonces bueno. Me parece que se haya cortado la comunicación. Está todo bien, está todo bien. Bien, entonces tenemos acá otro tipo de factores psicológicos también asociados de nuevo con el resultado, en este caso, por ejemplo, el dolor de hombro, ¿ya? Se ha visto entonces que la examinación clínica y el abordaje, pensando más en la estructura, se ha visto que es muy consistente con el resultado, y sin embargo los factores más relevantes entonces van a ser los factores psicológicos, de nuevo los mismos, la catastrofización, la hipervigilancia, la baja capacidad de afrontamiento van a ser entonces más relevantes para el resultado, ¿verdad?, final en cuanto al dolor de hombro. De nuevo, una vez más, entonces va a ser necesario poder evaluar estos factores y poder abordarlos también. No solamente quedarnos con que tenga un mejor rango de movimiento o que la escala visual análoga sea menor. Y por último, para no ir repitiendo mucho, acá tenemos otro estudio que me parece muy relevante, que es una revisión sistemática sobre los resultados en la tendinopatía. Y una vez más sale exactamente lo mismo. O sea, se ha visto que estos factores multidimensionales que mantienen el dolor y la discapacidad en tendinopatía se van a asociar mucho a variables psicológicas que sean pobres, ¿ya? Por lo tanto, la tendinopatía, si ustedes se fijan acá como implicancia, el manejo de una tendinopatía debiese ser primero individualizado, pero además debería no solamente ir a tratar la capacidad del tendón y la cantidad de carga, sino que por supuesto todas las barreras cognitivas y además factores psicológicos individuales.
Esto quiere decir entonces que la mente y el cuerpo, por así decirlo, son una unidad y que no podemos nosotros separarlos dentro del tratamiento, ¿ya? Tienen que ser abordados de manera de igual. ¿Por qué? ¿Por qué le hablo entonces de todos estos factores psicológicos? Porque nos llevan al modelo, ¿cierto?, de miedo-evitación, en donde, si ustedes observan acá, una lesión y la experiencia de la persona que tenga en el momento me puede llevar por dos caminos: uno de bajo miedo y por lo tanto buena capacidad de ir a afrontar esto y por lo tanto recuperación, pero por otro lado, que en este caso son 1 de cada 4 personas según algunas estimaciones, la experiencia dolorosa me puede gatillar catastrofización, ¿cierto? Esto me va a generar una respuesta defensiva de miedo, de ansiedad, dolor, hipervigilancia, y esto me va a llevar a respuestas de escape que se va a asociar a discapacidad, depresión, desuso, y esto cae entonces en que se agranda esta experiencia dolorosa y este círculo vicioso se va fomentando, ¿ya? Esto entonces, si ustedes observan, esto debe ser atacado, por así decirlo, tiene que ser tratado y abordado de una forma, no solamente entonces en la sintomatología en sí misma, sino que también en cómo yo puedo abordar todas estas características más psicológicas de la persona. Y bueno, una forma de hacerlo, no es la única, va a ser la educación, ¿verdad? El abordaje cognitivo, lo que va a buscar entonces, si yo lo veo en este modelo, ¿cierto?, de la Neuromatrix, la educación va a buscar generar un input que me cambie entonces la cognición de, digamos, que yo tenga referente al dolor, y por lo tanto poder disminuir como un output, como respuesta, la percepción dolorosa y además los programas de estrés y regulación. Se ha visto que entonces cuando la persona conoce más y sabe más sobre lo que le está pasando y entiende estos procesos, esto disminuye algunos marcadores que van a ser hormonales como el cortisol, y además también genera mayor tranquilidad y disminución de todos estos factores psicológicos que hemos visto ahora.